Hoy en día todavía hay mucha gente que tiene el deseo, la voluntad de formar una familia. Pero ¿qué es realmente formar una familia? ¿Por qué alguien puede llegar a querer formar una familia? Antes de decir lo que pienso al respecto, voy a decir que es totalmente respetable. Cada cual, con su libre albedrío, hace lo que quiere siempre que respete a los demás. Por lo tanto, puede formar una familia, no formarla, juntarse con este, juntarse con aquel, tener 7 hijos o lo que quiera. ¿Vale? Básicamente, es importantísimo entender esto. Sin embargo, a nivel psicológico, a nivel filosófico, a nivel espiritual, ¿qué significa querer formar una familia? Si te fijas, como primer rasgo, lo primero que vemos es que alguien quiere formar una familia en un momento en el que está muy bloqueado. En general, o sea, siempre generalizando un poco, pero está muy bloqueado. ¿No? Ha llegado a un punto en el que ya no sabe qué hacer con su vida, ha llegado a un punto de alguna manera de no retorno, en el que, porque no es lo mismo, ojo, formar una familia que tener hijos, ojo, que es diferente, no es lo mismo. Aquí estamos hablando de formar una familia, ojo. Entonces, cuando hablamos de formar una familia, esa persona ha llegado a un punto de no retorno. Ese punto de no retorno normalmente es porque a nivel laboral ya está completamente aferrado o aferrada, está completamente asegurado. A nivel de vivienda seguramente a lo mejor esté a punto de tener una hipoteca o esté cerca y esté con una persona de alguna manera que llevan un tiempo y se quieren mantener así, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que estando aferrado a demasiadas cosas no te puedes mover demasiado. Entonces, como no te puedes mover demasiado, no puedes vivir demasiado. Porque vivir no es irse de vacaciones 2 o 3 veces al año. Vivir es fluir en la realidad, en todo lo que te pase, día a día, momento a momento, semana a semana, en la medida de lo posible. Por lo tanto, estás súper aferrado. No tienes cómo vivir o llevar a cabo diferentes experiencias mucho más trascendentales. Y entonces llega un momento en el que, de alguna manera, te ves bloqueado. Ahí es donde suele surgir lo de formar una familia. ¿Por qué alguien querría, vamos a traducirlo esto, por qué alguien querría tener a una gente a su alrededor durante casi, podríamos decir, el resto de su vida? Porque ¿qué es formar una familia? Formo una familia con aquella persona con la que estoy, mi pareja, mi marido, mi mujer, etcétera, y es tener hijos y además darle nietos a los abuelos si es posible y a mi hermano darle un sobrino, etcétera, etcétera. Formar una familia es continuar esa saga, esa línea genética, sanguínea, que hace que la familia como tal sigue prosperando en el sentido de que siguen siendo un grupo, que están ahí de manera incondicional en principio y que no se van a mover. Van a estar hasta el fin de tus días. Entonces, como digo, ¿por qué alguien querría realmente tener a gente que ni siquiera en ese momento sabe si querrá o no estar, como sus hijos? Tú no sabes realmente si tus hijos con 18, con 30 años van a querer estar a tu lado, pero de alguna manera los educas para que estén a tu lado. Porque si quieres formar una familia, quieres que estén a tu lado. Si no, dejan de ser tu familia. Si un día se van, dejan de ser tu familia. ¿Vale? Por lo tanto, hay que pensarlo por ahí. Eso solo puede emerger, atento, atenta, en alguien que realmente tiene un pánico terrible a la soledad. Un pánico terrible a la soledad. ¿Por qué? Porque como yo no me conozco, como no sé estar solo, ¿qué significa estar solo? Significa estar o tender a estar conmigo. Pero alguien que no se conoce no puede estar consigo. Entonces tiene la ilusión de que está solo. ¿Por qué? Porque como no me conozco. Claro, ¿cuándo dejamos de tener miedo a esa soledad? Cuando estamos con nosotros, cuando estoy conmigo. Digo, coño, pero si es que yo no estoy solo, estoy conmigo. Por lo tanto, ¿qué miedo voy a estar conmigo? Si estar conmigo puede ser maravilloso si me conozco bien. Entonces, tienes miedo a estar solo cuando no te conoces en absoluto. Como decíamos al principio, estás bloqueado, no te has conocido, no vives y por lo tanto no puedes recabar información sobre lo que tú eres. Llegas a ese estadio, llegas a ese momento en el que, como digo, tienes tanto pánico a la soledad, tienes tanto miedo, que no te conformas con tener amistades, no te conformas con tener a alguien a tu alrededor, no te conformas con tener a cierta gente en tu entorno. Quieres perpetuar todo eso, quieres seguir adelante, quieres conseguir que haya una gente, una descendencia que siga por esa inercia, que siga en ese camino, que siga en esa dirección. Si no, dirías, oye, pues voy a tener hijos y a ver lo que pasa. Pero no, tú quieres formar una familia. Entonces, cuando formamos esa familia, lo que generamos también es una capa íntima, una capa privada. Está la familia y luego el resto, ¿vale? Cuando generamos esa familia, lo que hacemos es precisamente fragmentar las sociedades de ahí. ¿Por qué? Porque indudablemente para aquel o aquella que quiere formar una familia es más importante siempre y además está estipulado así como debería ser a nivel cultural, siempre será más importante su familia que el resto. Por lo tanto, en el fondo lo que se genera en una sociedad es una competencia, una competición
entre las diferentes familias. Prueba de ello es que vemos que aquellos que manejan el mundo, cuando intuimos, cuando encontramos diferentes respuestas, vemos que son familias. Entonces, ¿qué significa? Que son clanes familiares, genéticos, que están ahí buscando la manera de mantener a su familia en el poder y de conseguirlo a través de los mismos miembros de la misma, porque son un clan. Y si no formas parte de su línea sanguínea, no formas parte de esa familia. O al menos, aunque evidentemente marido y mujer. ¿Pero por qué se casan entre primos muchas veces? Pues fíjate, ¿por qué es? Porque así mantienen la línea genética. Entonces, los de abajo los imitan, en el fondo es una imitación de lo de arriba. La locura de arriba, los clanes de arriba, la división de arriba, la inconsciencia de arriba en la pirámide se transforma en la de abajo y los de abajo los imitan. ¿No? Por eso cuando tienes una niña le llamas princesa, cuando tienes un niño le llamas príncipe, el rey de la casa, la reina de la casa, etcétera, etcétera. Porque los imitan. Son comportamientos adquiridos o a lo largo de mucho tiempo en la historia que no nos damos ni cuenta, pero copiamos simplemente a aquellos que están en el poder porque estar en el poder se interpreta como algo positivo, como algo deseable, ¿no? Por lo tanto, la gente se comporta así. Entonces, si lo analizas a grosso modo, vas a ver que cada familia es un núcleo, una burbuja de alguna manera en este mundo que compiten, porque ¿qué hacen los padres? No, yo lo hago por mis hijos. No, yo tengo que ir a trabajar, lo hago por mis hijos, gano dinero por mis hijos, no por la sociedad, no por mejorar el mundo, no porque todo sea maravilloso y no por incluso, fíjate lo que te digo, generar un mundo mejor para sus hijos y para los demás niños, no, para los suyos. De manera que cuando a lo mejor en tu trabajo te obligan a tener que pincharte, por ejemplo, o a tener que ponerte un bozal para ir a trabajar, cuando tienes hijos dices, no, claro, pues es que tengo que seguir con el trabajo porque si me quedo sin, ¿cómo voy a mantener a mi hijo? Entonces, lo que hace es generar un mundo esclavo, un mundo limitado, porque tú lo perpetúas pensando en tu hijo, pensando como en la supervivencia de tu hijo, pero no en la vivencia, no en cuando sea adulto el mundo que se va a encontrar. Entonces así se perpetúa este sistema de esclavitud, desde esa familia, desde esa búsqueda nuclear de mantener mi entorno privado, de manera que sigamos sobreviviendo como estirpe, como línea genética. Y ahí lo vemos, fíjate, la familia tiene una utilidad, la familia tiene un sentido. La familia sirve para que aquel que llega, sobre todo, primero para reconocerse entre los demás, pero luego para que aquel que llega tenga una especie de cobijo social. Que digas, vale, tiene padres, tiene hermanos, tiene tíos, tiene abuelos, tiene primos, y eso permite que para la supervivencia le sea más sencillo, porque lo protegen, porque no está solo ante el mundo. Sin embargo, a estas alturas, podemos decir que el que no ha trascendido la familia o no trascender la familia es seguir perpetuando eso, como si se necesitara para sobrevivir. Como si yo como niño necesitara que hubiera una gente de mi línea genética para ayudarme a sobrevivir, cuando en realidad, en el fondo, a día de hoy ya no es necesario. Porque somos capaces de interactuar con diferentes personas que no son de nuestra línea genética, llevarnos bien, tener confianza y estar en relación con ellos constantemente. Por lo tanto, como digo, volviendo al inicio, ¿por qué alguien a día de hoy puede desear formar una familia? Que repito, no es lo mismo que tener hijos. Porque tiene súper miedo, pánico, vértigo a la soledad, a hacerse mayor, a ver si no tengo a nadie por debajo en descendencia, que me cuide, que esté conmigo, que me intente entender, y como me es muy complicado mirarme al espejo y darme cuenta de que en realidad no sé ni quién soy, ni tengo idea de nada porque me he dedicado a simplemente repetir y repetir y repetir lo que me han dicho. Entonces, como tengo pánico a ir a terapia también, porque también la solución sería ir a terapia, antes de, ¿no? De decir, no, voy a tener hijos para que me soporten, como yo no me soporto, voy a tener hijos para que me soporten ahora y el resto de mis días, no vaya a ser que me quede solo o sola y no saber qué hacer con mi vida, ¿no? Antes de ir a terapia, pues a veces es más sencillo pensar, bien, voy a formar una familia, que no deja de ser, como digo, esa competencia, porque aunque no lo quieras y aunque no lo hagas, siempre que tengas familia y creas en la familia, vas a darle una prioridad a tu familia por delante de los demás. Porque esto se ve, se percibe y se puede observar en el comportamiento del mundo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nunca vas a obrar de manera neutral, de manera ética, dándole prioridad a quien tenga la razón o a quien sea más justo o a quien sea más deseable por lo que sea, sino que vas a tirar siempre para tu casa, vas a barrer para tu familia y para los tuyos. Así se mantiene la competencia en el mundo y así, poco a poco, creyéndonos que vamos encontrando soluciones y creyéndonos que realmente estamos haciendo algo, lo que hacemos es perpetuar constantemente esta rueda del hámster, este sistema de esclavitud, porque no somos capaces, o nos cuesta un mundo, generar cohesiones sociales y grupales realmente comprometidas con grupos grandes que no sean familia o que no sea por interés mercantil o de negocios. Así que espero que con esta reflexión se entienda mucho mejor. Lo dejamos aquí y hasta el próximo día. Chao.